Una de las claves de la producción de figuras Marvel Legends es el reciclaje. Y no me refiero a tirar tus figuras viejas al contenedor amarillo, no. Estoy hablando de la reutilización. Y es que, como ya digo, es una de las claves desde que Hasbro está al frente de la línea de Marvel Legends. El uso de cuerpos en común entre varias figuras. Esto en teoría se hace para abaratar costes por parte de Hasbro y por ende también para abaratarnos a nosotros el coste del producto final. Por eso durante muchos años hemos visto cómo Hasbro utilizaba estos cuerpos una y otra vez en distintas figuras. Por supuesto, con pequeños cambios, algunos accesorios distintos, por supuesto las cabezas que hacen que cada figura sea el personaje que debe ser. Pero en resumidas cuentas, eran el mismo cuerpo con distintos acabados de pintura. Durante mucho tiempo estos tres, por ejemplo, fueron unos de los referentes en cuanto a los cuerpos que utilizaba Hasbro en esta línea. De hecho, los que tenemos aquí fueron como, por así decirlo, los primeros que utilizaron estos respectivos moldes. El famoso Pizza Speedy, Kate Bishop con esas piernas que es verdad que mucha gente llegó a odiar por lo blanditas que eran, y el cuerpo también de Fuego Solar. Sin embargo, como ya decía, estos cuerpos a día de hoy han evolucionado a nuevos formatos. Básicamente con dos claves, que son los que han hecho que hayan podido mejorar. Por un lado, la eliminación de los pins, es decir, estos puntitos que se notan en las articulaciones, sobre todo en aquellas donde cambia de color como vemos aquí. Y también se les ha añadido muchos puntos nuevos de articulación. Alguno que otro en los moldes masculinos y sobre todo en los moldes femeninos, donde vemos una articulación que no habíamos visto nunca antes en la línea. Así que si quieres saber cuáles son los nuevos moldes que están revolucionando las Marvel Legends estos últimos años, quédate con nosotros y lo vemos después de la cabecera. Estamos aquí ante uno de los que fue durante mucho tiempo uno de los cuerpos referentes dentro de la Marvel Legends. Esta figura de Batroc no fue la primera a utilizar este molde, sino que todo surgió con el Capitán América de Bucky, de ahí que este molde se le bautizara después entre la comunidad como el Bucky Cap Mold, el molde del Bucky Capitán, bueno, trabalenguas. Y este molde, este cuerpo, fue, como ya digo, durante muchos años uno de los más usados, si no el que más, dentro de la línea, porque al final ofrecía pues un cuerpo estándar de superhéroe, de supervillano, sin ser especialmente robusto, pero que entraba dentro un poco de la típica apariencia más fitness, digamos, de todos los superhéroes. Mucho uso, en su momento fue muy alabado, muy querido, parecía que lo tenía todo, pero es verdad que con el tiempo pues se le van viendo un poquito sus costuras. A mí, por ejemplo, particularmente no me gustan las botas que tiene, me parecen como muy pequeños los pies. Y luego otro detalle que también odié siempre bastante es el hecho de que tuviera las venas marcadas en el torso. Lo cual, bueno, pues al final cuando llevas un traje, una cosa es que se te marque el músculo y otra cosa es que se te marquen las venas. Y más cuando utilizan este molde para figuras como Visión, ¿no? Así que bueno, no era perfecto, pero desde luego que cubría mucho del espectro de personajes que salían en la línea de Marvel Legends. Pero todo cambió hace unos pocos años cuando este cuerpo fue sustituido por este de aquí. Sí, Vulcano fue el primero en utilizar este molde, de manera que ya ha sido bautizado como el molde de Vulcano, y desde que Hasbro lo reveló ya se nos dijo que iba a reemplazar al Bucky Cap Mold. Es una nueva versión, para mí sí que es verdad que lo veo más fornido, más grande que la otra, pero es una mejora en tanto en cuanto que no tiene pins y que además cuenta con la articulación de mariposa que no tiene el otro, y por supuesto perdemos las venas también, y tenemos también unos pies mucho más decentes que soportan mejor el peso de la figura. Para mí una mejora absoluta. La única pega que le pongo son estas manos que a mí siempre me han parecido un poco gigantescas, pero bueno, más allá de eso, el molde Vulcano se nos vendió como el reemplazo al molde del Bucky Cap, que como ya digo, este era muy utilizado previamente. Este, sin embargo, aún no lo hemos visto tantas veces como quizás deberíamos, y es que este molde aún sigue vigente. Este molde todavía lo está utilizando Hasbro en alguna que otra figura, y es que el proceso de reemplazo pues lleva su tiempo. Al final, cambiar toda la maquinaria de todo el sistema de producción pues lleva su tiempito,
Y aunque aún sigamos viendo el Bucky Cap, es cuestión de tiempo que empecemos a ver más figuras que utilicen el molde de Vulcano. El molde de Pizza Speedy, bautizado así porque es Spider-Man y esta figura venía con un trocito de pizza. Un molde que en su día también gustó bastante porque incluía la articulación de mariposa, no tan habitual en aquella época. Esto, si no recuerdo mal, estamos hablando de 2015. Una figura bastante finita, muy poco corpulenta, que bueno, no quedaba mal para un Spider-Man, sobre todo por cómo lo dibujaba Humberto Ramos en esa época. Pero es verdad que, bueno, al final, según el dibujante, hemos visto Spider-Man con distintos cuerpos. El caso es que este cuerpo, aunque se utilizaba mucho para figuras del trepamuros, también lo hemos visto en otros personajes, como el líder o como el Mr. Fantástico con otro torso. Pero el caso es que incluso todavía de hoy hay alguna que otra figura que utiliza aún este molde. Pero sí que es verdad que poco a poco lo hemos ido viendo reemplazado por una figura quizás no tan flaca, no tan delgada, pero que creo que es una mejora a todas luces. Y es esta otra figura de Spider-Man retro, que en su momento también parecía que iba a ser como un gran cambio. Y es verdad que fue muy querido cuando se lanzó. Vamos a ver si consigo que se quede de pie. Ahí está. Incluía también articulación de mariposa, un cuerpo, en mi opinión, mucho mejor, unas proporciones mucho más trabajadas y más reales, y sobre todo la doble articulación de torso que tenía para pivotar, y aquí la otra articulación para doblar también, consiguiendo una elasticidad que no habíamos visto hasta la fecha en las figuras Marvel Legends, y además un sistema también de cadera que te permitía bajar las piernas para poder levantarlas más. Es una cosa inaudita hasta en ese momento. Pero es verdad que nos duró poco, entre comillas, este molde, que gustó mucho, pero es que Hasbro se dio mucha prisa en volver a mejorarlo. Sobre todo cuando nos trajo este otro Spider-Man, el pack de 2 de Renueva tus votos. ¿En qué se diferencia este molde del anterior? Pues básicamente estamos ante el mismo cuerpo, al que ya por fin se le han quitado los pins y se le ha añadido una articulación de pliegue en los dedos de los pies. Sencillo, no tiene muchos más cambios, pero al final, con quitarle los pins y añadir una articulación más, pues ya estás mejorando la figura, así de sencillo y de básico. Con lo cual, este Spider-Man, digamos que un poco ha quedado, aunque siga siendo una figura muy querida, este molde no lo hemos vuelto a ver mucho más, porque este enseguida llegó para quedarse. Y aunque ese molde de Spider-Man incluyera esas articulaciones de mariposa, es verdad que no estamos habituados a ello, y el molde de esta figura, de fuego solar, fue el primer molde, digamos, más musculoso que incluía esa articulación de mariposa por primera vez. De ahí que luego empezara a usarse mucho este molde, incluso para figuras a las que quizás se les antojaba más el cuerpo del Bucky Cap Mold. Empezó a utilizarse más este, que es verdad que tiene unos pies mucho mejores, y esa articulación de mariposa, que desde luego mejoraban muchísimo las opciones de posado. Y es verdad que este molde se ha aguantado muy bien hasta el día de hoy, y básicamente el reemplazo que ha sufrido no ha sido tan drástico como en los anteriores, y básicamente ha consistido en eliminar los pins, simplemente. El resto del molde sí, igual, no tenemos nuevas articulaciones, mantenemos la de mariposa, por supuesto, que lo hacía tan distintivo. Mismo molde de pierna, del torso, el pecho está esculpido igual, los abdominales, los brazos casi igual también. O sea, así que básicamente lo que han hecho ha sido quitar los pins, con lo cual ya lo han, digamos, mejorado, actualizado hasta la tecnología que tenemos en 2024. Por lo demás, es un molde que, ya digo, no ha sufrido tanto cambio como los otros, y que por eso lo seguimos viendo también tan a menudo. Para mí es uno de los moldes más versátiles que tienen, porque es musculoso, no especialmente grande, da para velocistas como puede ser este de aquí mismamente o Mercurio, y que ya digo que vale para muchas figuras, para muchos personajes, y que por eso Hasbro lo sigue utilizando un montón a día de hoy. Seguimos aumentando la escala de nuestras figuras y vamos con este molde más grande para héroes, o bueno, para personajes en general más corpulentos, que debutó con la figura de Grim Reaper, que yo no tengo en mi colección. Por eso pongo este ejemplo de Loki, que utiliza el mismo cuerpo básicamente. Ya digo, es un cuerpo más grande, más corpulento. No tiene articulación de mariposa, no tiene grandes
grandes añadidos en cuanto a articulación, la verdad. O sea, tiene una articulación muy sencilla. Simplemente es un esculpido más grande, que está bien hecho, cumple y ya está. De esto hemos visto una versión que, bueno, es una versión que hemos visto muchas veces porque es el Capitán América que ha salido un montón de veces. Capitán América que al final lo que tiene de cambio con respecto a la que acabamos de ver de Loki, pues es el esculpido de la parte de arriba. No lo considero un molde especial como tal, ¿vale? Pero lo saco a colación porque parece que estamos a punto de ver una actualización de este molde que vemos aquí con Loki, ¿vale? Porque este mismo año sale la figura de Secret Wars del Capitán América, que es básicamente esta misma, pero sí que hemos visto que ya le han quitado los pins tanto de los brazos como de las piernas, con lo cual parece que por fin vamos a poder empezar a ver figuras que utilizan este molde más corpulento ya sin pins, aunque habrá que ver qué pasa con este brazo, que por ejemplo en el caso de Capitán América tiene esculpido las escamas aquí arriba. Supongo que tendrán que sacar unos brazos sin las escamas que pueda servir para varias figuras, como pueden ser esta de Loki, Grim Reaper, etc, etc. Así que vamos a ver qué pasa, pero parece que por fin estamos ya viendo la actualización de este molde, al que la verdad es que le hubiera venido muy bien también una articulación de mariposa, y más si lo van a utilizar con el Capitán América lanzando el escudo. Pero bueno, no podemos pedir tantas cosas a Hasbro, así que esperemos a ver cómo sigue evolucionando este molde, pero parece que ya por fin estamos ante ese momento. Otro molde que tampoco ha sufrido grandes cambios es este que vemos aquí, que nació, si no recuerdo mal, con la figura de Spider UK, y luego también vimos con el Capitán Universo de Spider-Man. Una figura más alta, no tan corpulenta, no tan fuerte, pero sí, ya digo, más alta, más estilizada incluso también diría. Y que básicamente la actualización que ha sufrido no ha sido gran cosa, simplemente, pues como hemos visto en el caso del cuerpo de fuego solar, ha sido actualizada a una versión sin pins, sencillamente. No tenemos pins ni en los codos ni en las piernas, pero no tenemos ni articulación de mariposa añadida, ni de la articulación de torso, ni nada por el estilo. Simplemente eliminamos los pins y seguimos. Es verdad que es una figura, es un molde que creo que está muy bien para personajes eso, que no son tan fuertes, pero sí son altos, son más estilizados, como puede ser este Baron von Striker, como es Magneto también, que utiliza mucho este molde en todas las figuras que hemos tenido de Magneto. No, ya digo que al final no es un gran cambio, pero es uno de los moldes que también utiliza mucho Hasbro a día de hoy. Eso es innegable y a mí me gusta mucho. De hecho, este año también lo vamos a ver con la figura de Hermano Voodoo, si no me equivoco. O sea que Hasbro tiene intención de seguir utilizándolo en el futuro cercano. Abramos ahora una de las velas más polémicas, creo yo, en cuanto a los moldes de Hasbro. Vamos a hablar de figuras, digamos, de un tamaño mayor, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay buffs que reutilizan piezas entre sí, pero no queremos entrar tampoco en el mundo de los Vitafigures. Y en cuanto a figuras individuales, este molde durante mucho tiempo fue el más grande que tuvimos, el conocido como el molde de Hyperion, que fue el primero en estrenarlo. Un molde que hemos dicho más de una vez que, bueno, tiene sus cositas, como este pecho que sobresale aquí, como siempre digo, que parece dibujado por Rob Liefeld, esa famosa imagen del Capitán América, que es lo que a todos les viene ahora mismo a la mente. Este molde está desfasadísimo. Está muy desfasado, está fuera de lugar, es grande sí, pero no cumple para nada, articulación muy básica. Y bueno, esto sí que ya está retirado del mercado. Yo creo que hace tiempo que no recibimos ninguna en este molde, pero yo no diría que ha sido actualizado como tal. Creo que de aquí han salido distintas ramificaciones, ¿vale? Y es lo que quiero que veamos ahora, porque son realmente los que vamos a seguir viendo en los próximos tiempos. Por un lado tuvimos esta figura de Hércules, que sí que tiene un torso mucho mejor, más proporcionado, y unos brazos corpulentos, fuertes, como los que digamos en el caso de Calavera antes, pero sin llegar a estar desproporcionado. Aquí tenemos un pecho normalito, no pasa lo que nos pasaba antes, ¿vale? Es verdad que las piernas al final son muy específicas de este traje, pero en general creo que ya fue una mejora. Sobre todo a mí los brazos de esta figura me gustan mucho y los hemos visto reutilizados también en otras figuras que quizás sean más el futuro. Este nuevo Hyperion, aquí está, tiene un torso nuevo, pero es verdad que es un torso muy específico debido a esta especie de pañal que tiene el personaje, pero los brazos, como vemos, son los mismos que los de Hércules, ¿vale? Las piernas, en cambio, sí son más modernas, creo que son las de Vulcano, ¿vale? Así que parece que estamos con una especie de mix.
para personajes más corpulentos, utilizando estos brazos mucho más fuertes que los de Vulcano, manteniendo las piernas y el torso, pues es lo que está por ver si se quedará como predeterminado el de Hércules o si veremos un nuevo torso. Ya digo, creo que esta actualización todavía está pendiente de este molde, todavía no tenemos una versión definitiva para personajes de este tamaño, pero van ya por el buen camino. Pero como decía, a mi juicio creo que ha habido una ramificación, y es que también hemos llegado a tener este otro molde. Omega Rojo fue el primero en estrenarlo, un molde también mucho más grande. De hecho, voy a recuperar la calavera para que se note la diferencia. Es más alto, mucho más fuerte, las proporciones están mejor y además cuenta con articulación de mariposa. Para mí fue una mejora, ya digo, para cuerpos más grandes. De hecho, hay una figura de calavera que se supone que salía este año, ahora dicen que el año que viene, no sabemos si será verdad o no, son rumores, pero en caso de que saquen una nueva figura de calavera, doy por hecho que esta versión utilizará este molde, o mejor dicho, el que vamos a ver a continuación, que es este que salió hace nadita, que es esta figura de Venom, que utiliza el molde básico de Omega Rojo, con algunos ajustes. Por un lado, obviamente, el antebrazo ha cambiado porque no puede repetirse los guantes que tiene Omega, y la clave sobre todo ha sido el torso, ya que sí, mantenemos la articulación de mariposa, que está muy bien, pero también conseguimos la doble articulación con el pivote y la articulación también de abdominales para conseguir mayor flexibilidad. Creo que este veneno es el futuro, digamos, de este molde, o lo está marcando. Sin embargo, sigue siendo un molde que tiene pins, ¿vale? O sea, que todavía tenemos campo de mejora, todavía podemos mejorar esta figura. Lo suyo sería que hicieran una versión sin las venas de los antebrazos, una versión más limpia que valga para más personajes, y por supuesto quitarle los pins, y así estaremos ya ante un molde, yo creo que así que perfecto en general para que puedan utilizarlo para personajes más corpulentos, como pueden ser estos dos que hemos visto o el propio Calavera. También quisiera dedicar un ratito a hablar brevemente de esta figura de Cráneo Rojo, bueno, mejor dicho, de este molde. No es la evolución de ningún molde anterior, ¿vale? Esto surgió hace unos pocos años y salió en dos figuras a la vez. En la misma wave tuvimos este Cráneo Rojo y a Dormammu, los dos utilizaban este molde que entonces era nuevo, y desde entonces lo hemos vuelto a ver utilizar. Es un molde que creo que está muy guay para personajes que tienen así como ropa más holgada, un molde sin pins que tampoco tiene una excesiva articulación ni falta que le hace para este tipo de personajes, yo creo, como son Dormammu o Cráneo Rojo. Hemos visto de aquí reutilizado pues brazos para Kang, piernas también para Han Pym, para el Hombre Maravilla, etcétera. O sea que creo que es un molde que sí que lo vamos a seguir viendo. Me parece guay que lo sigamos viendo, creo que está muy bien hecho. Ya digo, no tiene mucha articulación, pero si lo utilizan para personajes que tampoco tengan pues tanta flexibilidad, pues oye, adelante, bienvenido sea. Así que bueno, simplemente comentarlo porque creo que lo vamos a seguir viendo en el futuro cercano. Y quiero acabar de hablar de los moldes masculinos hablando de este molde de adolescente. Lo vimos con el Spider-Man de Miles Morales y de Peter Parker del universo Ultimate en su día. Luego también lo hemos visto en otras figuras como Nova, por ejemplo. Y también, y también el Spider-Man Ultimate con el simbionte. El caso es que este molde adolescente en su día, oye, no estaba nada mal, pero quizás ya también está desactualizado. Es verdad que es un molde que encima estaba concebido para personajes arácnidos y no tiene articulación de mariposa. Por supuesto tenemos pins, una sola articulación de torso. Bueno, está un poco desactualizado, aunque cumplía muy bien su función. Lo que tenemos ahora es una nueva versión que también para mí es un poco polémica. Tenemos esta versión del Spider-Man de Amazing Fantasy número 15, o así se nos vendió. Este molde lo hemos vuelto a utilizar. Para mí es un molde que está muy bien, ¿vale? Me gusta mucho en cuanto como molde de figura. Me parece muy completo. Doble articulación de torso, articulación de mariposa, o sea, fantástico. ¿Vale? En cuanto a molde no tengo ninguna pega. Pero es verdad que lo están utilizando como un molde para figuras de adolescentes. Este supuestamente es Peter Parker con 15 años. Aquí tenemos a Miles. Vemos la diferencia de altura. Y lo que fue más grave todavía fue cuando utilizaron este molde para Franklin Richards, que es mucho más joven y de repente parece casi un adulto, ¿no? Con ese cuerpo, con lo cual a mí me chirría un poco que esto vaya a ser el nuevo molde para adolescentes. También lo hemos visto con Omega Kid, o mejor dicho con Kid Omega, que bueno, también debería ser quizás más pequeño. Entonces como molde de figura ya digo que es genial, pero parece que lo quieren poner como si fuera el nuevo molde adolescente.
sustituyendo a este. Pero luego a su vez también lo vamos a ver este mismo año en la Wave de Secret Wars como el Spider-Man simbionte, que ya no era adolescente de aquellas, y el simbionte encima debería ser como más corpulento, más grande. Con lo cual no me termina de quedar claro qué uso le quiere dar Hasbro a este molde, que insisto, como molde me parece fantástico, súper flexible y unas posibilidades de posado espectaculares. Pero a ver si se decide en el uso que van a dar, porque desde luego de adolescente a mí no me lo parece. Y bueno, ya que hablamos de adolescentes, aprovecho para ir la veda ya para hablar de figuras femeninas. Que no se me asuste a nadie. Habrán dicho, todo esto para figuras masculinas y ahora vamos a hablar de figuras femeninas el doble del tiempo. No, porque desgraciadamente Hasbro nunca se ha cobrado tanto las figuras femeninas. Y los moldes que tenemos son bastante escasos y repetitivos. Voy a quitar a estos dos señores de aquí para que nos podamos centrar para empezar en el molde femenino. Este molde lo hemos visto pues en esta figura de Anya Corazón, lo hemos visto en Spider-Gwen, lo hemos visto en Valeria Richards también recientemente, lo cual también me parece patearse de los pelos porque es una niña y este molde ya es más de adolescente tardía, así que bueno, nos pasa un poco lo mismo. Y de aquí no tenemos ninguna versión moderna, no se ha actualizado, lo cual es terrible porque tenemos que no hay articulación de bíceps, aquí no hay, va junto el hombro con el brazo, aquí una articulación única, que es que no plega ni más, o sea, me parece que vamos, desfasadísimo, y que todavía saquen el año pasado una figura de Valeria con este molde, me parece patearse de los pelos, insisto. ¿Que va siendo hora de actualizarlo? Sí. ¿Tenemos alguna actualización a la vista? Pues no tiene pinta, la verdad. Pero bueno, por lo menos sí que se han puesto las pilas en otros cuerpos, así que venga, vamos a hablar también de ellos. Como decía en la introducción, esta figura de Kate Bishop fue durante mucho tiempo el molde de referencia para las figuras femeninas. Unas figuras, bueno, estéticas, digamos, mujeres flaquitas, lo mismo que pasaba en la versión adolescente. No hay bíceps, o sea, no hay articulación de bíceps, una única articulación en el codo. Las piernas eran bastante blandengues. Y bueno, es lo que hemos visto durante mucho tiempo en prácticamente todas las figuras femeninas, que mientras que los hombres por lo menos veíamos un poco de diferencias entre algunos personajes, todas las figuras femeninas eran iguales, mismo cuerpo, cambiando las cabezas. Pero bueno, eso ya por lo menos parece que está pasando a la historia. Todo comenzó hace unos añitos con esta figura de Shriek, que entró para sustituir a ese molde de Kate Bishop, bastante similar en cuanto a proporciones, pero teníamos ya por fin piernas sin pins y unos brazos completamente nuevos. Sí, aparecía la articulación del bíceps y la doble articulación de codo, algo que no habíamos visto nunca en las figuras femeninas hasta la fecha, por lo menos a esta escala. Sí lo habíamos visto en figuras un pelín más grandes. Y parecía que el molde de Rick llegaba de Shrek, como lo quieran pronunciar. El Shrek no, desde luego, que no denuncia los de DreamWorks. El caso es que parecía que llegaba para quedarse este nuevo molde. Y sí, lo estamos viendo muy a menudo por fin. Este ya sí que no lo vemos prácticamente, salvo por pequeños detalles. Pero parece que tampoco va a ser el molde predeterminado, o al menos se va a combinar bastante con otro. Y todo eso fue gracias a esta figura de la Viuda Negra, de Natasha, que básicamente utilizaba también pues esas piernas, esos brazos y esos codos con doble articulación, pero a la que se le añadía una doble articulación de torso. Teníamos la de pivotar, como pasaba con el Shriek, y tenemos también aquí otra para doblar, lo mismo que hemos visto en Spider-Man y en la de Veneno. De manera que se puede conseguir una articulación muchísimo más grande. Y otra novedad que también tenía era la articulación de mariposa, que tampoco tiene la de Shriek, ¿vale? Con lo cual, dos articulaciones nuevas, bastante potentes, que son una maravilla, que parecía que quizás iban a ser solo para la Viuda Negra, sobre todo porque al final el esculpido del torso es muy específico, con el escote el cuello levantado, la cremallera, etc. Pero todo cambió cuando Hasbro sacó esta figura de Phoenix y también la de Warbird, que utilizan básicamente los mismos sistemas de articulación que la Viuda Negra, pero con un esculpido más genérico, lo cual nos da a entender, mejor dicho, que lo vamos a ver mucho más a menudo, con lo cual este de Rick supongo que lo seguiremos viendo, pero esta versión, que es básicamente la versión mejorada con la doble articulación de torso y la de mariposa, lo vamos a seguir viendo también en otras figuras.
porque ya digo, es genérico, está todo pintado, no tiene esculpido añadido, con lo cual se puede reutilizar para muchas figuras en el futuro. Así que por fin estamos ante una figura que tiene el mismo sistema de articulación que la de Spider-Man. O sea, que tenga una figura femenina tantas articulaciones me fascina. Me parece que ya era hora de que Hasbro se pusiera las pilas en ese departamento. Y oye, lo ha hecho con sobresaliente, diría yo. Sin embargo, no lo ha hecho así de bien con todas las figuras femeninas. Este molde que vemos aquí, en este caso con Miss Marvel, lo hemos visto también bastante a menudo en las figuras, sobre todo en los años 2015, 2016. Luego parece que fue reemplazado por el de Kate Bishop, pero todavía lo hemos vuelto a ver. O sea, me sorprende que parecía que lo habían descartado completamente a favor de ese molde de Kate Bishop, pero de repente hemos tenido una figura, aquí está, de Moonstone, que utiliza la misma cabeza incluso, pero bueno, son de lo que estamos hablando. Utiliza el mismo cuerpo, pero con nuevos brazos. Vemos que sí que tiene pins en las piernas, pero los brazos tiene sin pins, un esculpido nuevo, lo cual nos hace pensar. También la parte de arriba del torso es distinta. Aquí tiene como el busto más marcado, aquí es más sutil, más elegante. Y claro, esto nos hace pensar. Este molde se supone que estaba como descatalogado, ¿no? Parecía que no querían utilizar. De repente sacan una figura en ese molde, pero la han actualizado, no la han utilizado tal cual. Con lo cual, ¿tienes alguna intención de seguir utilizando este molde? ¿Lo van a seguir actualizando también las piernas? ¿Le meterán articulación también en el torso? Muchas incógnitas, pocas respuestas. Pero bueno, si lo han vuelto a sacar, ya digo que supongo que algo tendrán en mente. Con lo cual tendremos que esperar a ver si, además del molde de Phoenix y Miss Marvel, el anterior, lo van a seguir utilizando. Hay que ver si van también a sacar otro molde, quizás como este, más corpulento, con unas caderas más marcadas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro y si Hasbro le sigue sacando partido, sí o no, a este cuerpo. Porque, como decía, y como hemos visto también, parece que los personajes masculinos tienen un montón de moldes distintos para elegir, y los femeninos parece que tenemos pues el adolescente, el básico y quizás este que acabamos de ver de esta Miss Marvel, que puede ser que sigamos viendo o no, un poquito más corpulento. Y parece que no tenemos más moldes. Quizás este de la Princesa Poder, porque sí que verá que hay personajes femeninos más grandes. Este molde a mí que me flipa, creo que lo he hecho en algún vídeo. Esta figura para mí es de mis favoritas del año, me parece que está muy bien hecha. Y si no me equivoco, aún no la tengo en mano, si no me equivoco, parte del esculpido de esta figura lo vamos a ver también en la figura de Titania de este mismo año, la figura que también es más grande. También hemos tenido una figura de Hulka que está increíble, pero que es todavía mucho más grande y que sí que no creo que vaya a poder asentarse con un molde común que veamos asiduamente, más allá de figuras de la propia Hulka. Pero quizás de este molde de la Princesa Poder sí que podamos seguir viendo pues los muslos o los brazos. No lo sé, todavía no tengo a Titania, digamos, para poder confirmarlo, pero si van a ir a un molde más grande, creo que sea lo suyo. De hecho, creo que sea un poco la actualización de este molde que tenemos aquí de Valkyria. Este molde que sí que tenía, fíjate, sé que tiene años ya, esta figura de 2015, sí que tenía articulación de bíceps, articulación individual en el codo. Esta, bueno, no se ve en esta pose, pues tiene dos, ¿vale? Ahora se caerá, porque verá que le cuesta mantenerse en pie. El caso es que parece que esa Princesa Poder es la actualización natural del molde este de Valkyria, con lo cual para figuras de este tamaño seguramente seguiremos viendo ese molde como base. Pero como ya digo, poco más tienen las figuras femeninas. Tristemente, Hasbro parece que se está poniendo las pilas. Esperemos que sigan por ese camino y que nos den todavía más opciones para que haya más versatilidad, al igual que pasa con su contrapartida masculina. Y eso ha sido el viaje por estos moldes modernos de Hasbro, también con viendo un poquito de historia de algunos de ellos. Por supuesto hay más figuras, como decía al principio, que realizan algunas partes, brazos, piernas, que tienen torsos específicos pero que luego no volvemos a ver, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto es un poco la base de muchas de las figuras que sigue sacando Hasbro a día de hoy y que, vamos, tiene toda la pinta que van a seguir utilizando durante años con pequeñas actualizaciones por aquí y por allá. Así que nada, espero que les haya gustado este repaso. Díganos también cuáles son sus moldes favoritos. En mi caso, aquí tienen los 4 que más me gustan, de hecho. Así que danos su opinión. Si hay algún otro molde que me haya dejado que a ustedes les guste especialmente, o si hay alguno que también creen que debe mejorar, ya saben que nos encanta que comenten, que escriban.
y que podamos hablar del tema. Y por supuesto, ya sea por aquí, por YouTube o por redes sociales. Si te ha gustado este vídeo, te agradecemos mucho que nos des un buen like, y ya si te suscribes sería genial para poder seguir motivándonos a sacar más contenido. Y cierro ya por aquí y nos vemos ya en el siguiente vídeo de Legends Team Up.